Hace 200.000 años, el viento bajaba de los glaciares con la precisión de un cuchillo, taladrando a 40 grados bajo cero, a través de una llanura que no reconocerías como el continente que conoces hoy. La oscuridad duraba 16 horas diarias en los meses más brutales, y el frío no era una incomodidad, sino una sentencia de muerte rápida y sin excepciones. Un ser humano moderno, equipado con las mejores capas térmicas que la tecnología actual puede fabricar, moriría de hipotermia en pocas horas. Tal vez menos. Y sin embargo, alguien vivía aquí. Alguien cazaba en esa oscuridad, criaba a sus hijos en esa oscuridad, enterraba a sus muertos con ceremonias que todavía no comprendemos del todo, y planificaba, y cooperaba, y sobrevivía durante no 100, no 1000, sino 400.000 años de inviernos exactamente como ese. 400.000 años de glaciaciones que avanzaban y retrocedían sobre el continente como mareas lentas y letales, borrando paisajes enteros, desplazando ecosistemas completos, redibujando el mapa de Europa una y otra vez. Y ellos seguían ahí, firmes en la oscuridad, más adaptados al frío extremo que cualquier civilización que haya existido antes o después sobre la faz de esta tierra. Los llamamos neandertales. Y durante décadas, la ciencia y la cultura popular los trataron como un error de la naturaleza, un borrador desechado, un primo torpe y confundido del Homo sapiens que simplemente tuvo mala suerte evolutiva. Hollywood los dibujó encorvados, con la mirada vacía y la lanza en la mano, tropezando por un paisaje que no entendían. Los libros de texto los colocaron un peldaño apenas por encima de los animales, incapaces de pensamiento abstracto, de planificación a largo plazo, de esa chispa que los humanos modernos consideramos exclusivamente nuestra. Era una historia cómoda, ordenada, que situaba al Homo sapiens en la cima de una jerarquía clara y tranquilizadora. También era completamente falsa, porque las excavaciones arqueológicas de las últimas 5 décadas han desenterrado algo que ningún manual de biología del siglo XX podría haber anticipado: la evidencia de una inteligencia deliberada, metódica y extraordinariamente adaptada, forjada en las condiciones más hostiles que este planeta ha generado en el último 1.000.000 de años. El fuego era escaso y difícil de mantener. Las herramientas eran de piedra tallada. No había ropa tejida, ni graneros, ni estructuras permanentes de madera y argamasa. Y sin embargo, el registro fósil no muestra fragilidad ni improvisación, sino planificación geográfica a escala de centenares de kilómetros, tratamiento sistemático de fracturas óseas complejas y redes de intercambio de materiales que cruzaban fronteras naturales capaces de detener a muchos exploradores modernos. Lo que el registro fósil guarda, tallado en piedra y ceniza a lo largo de 400.000 años, no es el relato de una especie fracasada. Es la historia de la ingeniería más extraordinaria que la evolución haya producido jamás, escrita en hueso, en sílex, en capas de carbón vegetal y en la geometría precisa de herramientas concebidas para un propósito concreto en un entorno letal. Y en algún rincón de tu propio genoma, dormida en una fracción de tu ADN, heredada a través de generaciones incontables,
vive todavía una parte de ellos, porque los neandertales no desaparecieron sin dejar rastro. Entender cómo sobrevivieron durante casi medio millón de años, con tan poco, en condiciones tan extremas, cambia para siempre la respuesta a la pregunta más fundamental que existe. ¿Qué significa en realidad? Imagina que abres los ojos en un amanecer de enero hace 180.000 años, en lo que hoy llamamos el sur de Francia. La temperatura ha caído a 42 grados bajo cero durante la noche y sigue descendiendo en la madrugada, gris y sin nubes. El suelo es roca desnuda, recubierta de una costra de hielo que cruje bajo cualquier peso con un sonido seco, casi metálico. El horizonte está dominado por una lengua de glaciar que avanza lentamente desde los Alpes, empujando ante sí bloques de piedra del tamaño de casas, como si fueran granos de arena. No hay árboles en kilómetros, porque el frío los ha eliminado, y el viento baja sin obstáculos desde las alturas con la constancia brutal de una máquina diseñada exclusivamente para matar. Y cualquier animal que no esté perfectamente equipado para este entorno tiene exactamente una opción disponible: morir en pocas horas y desaparecer sin rastro bajo la nieve. Un ser humano moderno sin equipamiento especializado perdería la sensibilidad en los dedos en aproximadamente 8 minutos, expuesto a esas temperaturas. En 20 minutos, el sistema circulatorio comenzaría a priorizar el calor en los órganos vitales, sacrificando las extremidades en un proceso que la medicina llama vasoconstricción periférica, y que el cuerpo ejecuta de forma automática, sin consultar tu opinión. En menos de 2 horas, la hipotermia alcanzaría el corazón y el cerebro, apagando los sistemas vitales con la eficiencia silenciosa de un interruptor que nadie puede volver a encender. Esto no es especulación ni dramatismo cinematográfico, sino la fisiología documentada del cuerpo humano moderno ante el frío extremo, medida en laboratorios y confirmada en miles de casos de emergencia registrados en las montañas del mundo. Un atleta olímpico de élite, en perfectas condiciones físicas, no superaría este escenario sin ropa de alta tecnología, refugio construido y fuego constante. La naturaleza, en este contexto, no negocia ni hace excepciones con los no preparados. Y sin embargo, en ese mismo paisaje imposible, bajo ese mismo cielo de plomo y ese mismo viento homicida, una especie llevaba ya decenas de miles de años, no solo sobreviviendo, sino prosperando. No en grupos pequeños y desesperados, aferrados al borde de la extinción, sino en comunidades organizadas capaces de cazar mamuts lanudos de 5 toneladas, de trasladar herramientas fabricadas con sílex, procedente de canteras situadas a 200 kilómetros de distancia, y de cuidar a individuos con fracturas complejas durante semanas o meses, sin abandonarlos a su suerte. Ese nivel de atención implica no solo recursos alimentarios abundantes, sino una red social de soporte sofisticada que la cultura popular nunca ha tenido demasiado interés en mostrar con precisión histórica. Esta especie no era un error provisional de la evolución, ni una rama muerta esperando ser podada por la selección natural en el primer invierno difícil. Era un éxito extraordinario, afinado durante cientos de miles de años, para las condiciones más extremas que Europa ha generado en el último millón de años de historia geológica. Su nombre ya lo conoces. Lo que todavía no sabes es la verdad profunda de lo que ese nombre debería significar. Durante décadas, la imagen del neandertal en la cultura popular fue construida sobre un malentendido que resultó ser extraordinariamente conveniente para el orgullo del Homo sapiens.
Las reconstrucciones museísticas los mostraban encorvados, con frentes huidizas, mandíbulas prominentes y miradas vacías que transmitían una sola idea. Este ser estaba apenas un peldaño por encima de los grandes simios, a mitad de camino entre el animal y el hombre verdadero. Las películas los retrataban como criaturas reactivas e impulsivas que respondían al entorno en lugar de planificarlo, que sobrevivían por casualidad y fuerza bruta en lugar de por inteligencia deliberada y conocimiento acumulado a través de generaciones. Esta narrativa no surgió por accidente, sino porque encajaba perfectamente en un esquema que situaba al Homo sapiens como la culminación inevitable y superior de la evolución, el destino final de millones de años de progreso biológico ascendente. El problema era que la evidencia nunca apoyó esa historia, y durante las últimas 5 décadas, la arqueología ha estado desmantelándola pieza por pieza, hueso por hueso, con una meticulosidad que roza lo implacable. La narrativa conveniente resultó ser, en casi todos sus detalles centrales, profundamente falsa. Entonces surge la pregunta, que nadie formuló durante demasiado tiempo, porque la respuesta parecía obvia e irrelevante a la vez. Si los neandertales eran criaturas tan primitivas, ¿cómo sobrevivieron 400.000 inviernos en las condiciones más letales que este continente ha producido en su historia reciente? Y la pregunta importa de manera especial, porque el fuego, esa tecnología que consideramos tan fundamental para la supervivencia humana en el frío extremo, no era una herramienta confiable en el arsenal neandertal durante la mayor parte de su existencia. Las primeras evidencias claras de hogares estructurados y controlados en el registro arqueológico europeo aparecen relativamente tarde en la cronología neandertal, y las condiciones atmosféricas del Pleistoceno superior hacían que mantener el fuego encendido durante días consecutivos de ventisca fuera un desafío técnico comparable a ingeniería de precisión sin los materiales adecuados. ¿Qué hacían cuando el fuego se apagaba bajo la lluvia helada? ¿Qué hacían en los inviernos en que quizás nunca lo habían encendido? ¿Qué sistema o qué conjunto de sistemas entrelazados llenaba ese vacío que debería haberlos matado a todos sin excepción? La respuesta no es una sola cosa, y eso es exactamente lo primero que debes entender sobre la supervivencia neandertal. No fue el fuego lo que los salvó, aunque el fuego jugó su papel cuando estaba disponible y cuando las condiciones lo permitían. No fue únicamente su anatomía, aunque su cuerpo era una máquina térmica de precisión que los fisiólogos y bioingenieros modernos estudian con genuina admiración y cierto grado de envidia profesional contenida. No fue solamente su dieta, aunque sus estrategias de obtención calórica en condiciones de escasez extrema representan una solución nutricional que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender en toda su deliberación y sofisticación. Fue la integración de todos esos sistemas operando simultáneamente, reforzándose mutuamente, compensando los fallos del anterior con las fortalezas del siguiente, como un organismo vivo construido no de células, sino de estrategias superpuestas con una lógica interna coherente. Y cada una de esas estrategias, cuando la examinas de cerca con los datos disponibles hoy, resulta ser mucho más ingeniosa, mucho más calculada y mucho más sorprendente de lo que cualquier película o libro de texto del siglo XX te hizo creer posible. Los yacimientos arqueológicos que han comenzado a revelar esta verdad se extienden por toda Europa
como una red de confesiones geológicas que el tiempo conservó sin pretenderlo. En Abric-Romaní, en Cataluña, los investigadores encontraron capas de ceniza y carbón perfectamente estratificadas, que revelan no usos ocasionales del fuego, sino rutinas estructuradas, con hogares ubicados en posiciones específicas dentro del refugio, elegidas por su relación con la dirección del viento dominante y la geometría del espacio rocoso disponible. En Shanidar, en el actual territorio de Irak, una excavación encontró el esqueleto de un individuo que había sobrevivido décadas con lesiones tan graves, incluyendo la pérdida funcional de un brazo completo y lesiones craneales severas, que su supervivencia prolongada solo era posible si otros miembros del grupo lo alimentaban, lo protegían y lo cuidaban durante años sin interrupción. En la Ferrassie, en la Dordoña francesa, aparecieron enterramientos deliberados con posiciones corporales específicas y asociaciones de objetos que sugieren ritual, intención y, en consecuencia, la capacidad de concebir algo más allá de la supervivencia inmediata del momento presente. Estos no son casos aislados ni interpretaciones generosas de datos ambiguos. Son patrones que se repiten con coherencia en decenas de yacimientos distribuidos a lo largo de miles de kilómetros y decenas de miles de años. Pero comprender cómo sobrevivían los neandertales al invierno requiere primero destruir completamente la imagen que el siglo XX construyó de ellos, porque mientras esa imagen permanezca intacta, cada respuesta que encuentres sonará como una excepción sorprendente en lugar de como la consecuencia lógica de quiénes eran realmente. La arqueología lleva décadas acumulando esa demolición con paciencia y con datos contundentes, excavación por excavación, análisis isotópico por análisis isotópico, reconstrucción biomecánica por reconstrucción biomecánica. Lo que ha emergido de ese proceso no es la imagen de un ser inferior que tuvo suerte durante mucho tiempo, sino la de un homínido extraordinariamente sofisticado, cuya inteligencia simplemente no se expresaba de las formas que el Homo sapiens aprendió a reconocer y a valorar como señales inequívocas de capacidad cognitiva avanzada. ¿Quiénes eran exactamente? ¿Qué herramientas llevaban incorporadas en su propio cuerpo antes de fabricar ninguna con sus manos? ¿Y por qué esa anatomía, que durante décadas fue leída como una señal de torpeza y primitivismo, resultó ser en realidad la solución de ingeniería más elegante que la selección natural ha producido jamás para sobrevivir en el hielo? Esas son las preguntas que los datos reales responden de una manera que ninguna película se ha atrevido todavía a contar. El origen del malentendido tiene fecha y lugar. En el año 1856, en el Valle de Neander, en lo que hoy es Alemania, unos trabajadores que extraían piedra caliza de una cueva descubrieron huesos que no reconocieron como humanos. Los restos fueron entregados al anatomista Johann Carl Fuhlrott, quien los describió como los de un ser primitivo, quizás patológico, quizás enfermo de raquitismo severo. El naturalista prusiano Rudolf Virchow, la autoridad científica más respetada de la época en anatomía comparada, respaldó la interpretación de que aquellos huesos pertenecían a un humano moderno, deformado por enfermedad, no a una especie diferente. El debate duró décadas, cruzando laboratorios y congresos científicos, con una intensidad que hoy resulta casi irónica a la luz de lo que sabemos. Pero el daño ya estaba hecho. La primera impresión de los neandertales en la mente científica, y por extensión en la cultura popular, fue la de algo roto, algo mal construido,
algo que no debería haber existido. Esa imagen inicial se calcificó con rapidez extraordinaria. En el año 1909, el paleontólogo Marcellin Bull publicó la reconstrucción más influyente del siglo XX de un esqueleto neandertal completo, basándose en los restos encontrados en La Chapelle-aux-Saints, en el centro de Francia. Boulle describió al individuo como semi-incorporado, con las rodillas permanentemente flexionadas, la columna curvada hacia adelante y la cabeza proyectada sobre los hombros en una postura que recordaba más a un simio que a un ser humano capaz de caminar erguido. Las ilustraciones que acompañaron su trabajo, reproducidas en enciclopedias, periódicos y manuales escolares durante décadas, grabaron en la memoria colectiva una imagen específica: el neandertal como caricatura de la inferioridad evolutiva. Décadas después, otros investigadores reexaminaron el mismo esqueleto y descubrieron que el individuo sufría artritis severa, una condición degenerativa que afectaba su postura, pero que no era representativa de la especie en su conjunto. Boulle no falsificó los datos intencionalmente, pero interpretó los huesos de un anciano enfermo como si fueran el retrato de toda una especie, y ese error se propagó con la fuerza acumulada de un siglo de repetición sin cuestionamiento. Lo primero que la arqueología moderna necesitó demoler fue el mito del cerebro insuficiente. El Homo sapiens contemporáneo tiene un volumen cerebral promedio de aproximadamente 1.350 centímetros cúbicos, una cifra que solemos mencionar con cierto orgullo implícito cuando comparamos nuestra inteligencia con la de otras especies. El neandertal promedio tenía un volumen cerebral de alrededor de 1.600 centímetros cúbicos, significativamente mayor que el nuestro, y en algunos individuos bien documentados, la cifra superaba los 1.700. Este dato no significa necesariamente que los neandertales fueran más inteligentes que nosotros en ningún sentido simple o cuantificable, porque la inteligencia no se reduce a volumen cerebral bruto ni a una única variable medible, pero sí significa, de manera definitiva e irrefutable, que la idea de que sus cerebros eran demasiado pequeños o demasiado primitivos para sustentar comportamientos cognitivos complejos no tiene ningún fundamento en la evidencia real disponible. El neandertal no tenía cerebro de reptil ni de primate básico. Tenía el cerebro más grande que ningún homínido había producido hasta ese momento en la historia del linaje humano. El yacimiento de Krapina, en la actual Croacia, ha producido algunos de los datos más perturbadores para la narrativa del neandertal primitivo. Las excavaciones realizadas en ese sitio, que contiene restos de al menos 80 individuos neandertales datados en torno a los 130.000 años de antigüedad, encontraron huesos con marcas de corte deliberado en patrones consistentes con el tratamiento ritual de los muertos, incluyendo lo que varios investigadores han interpretado como una forma temprana de prácticas funerarias complejas. Los análisis de microscopía realizados en los últimos 20 años sobre esas marcas demuestran que fueron producidas con herramientas de sílex en patrones que no corresponden con el descuartizamiento para consumo alimentario, sino con una manipulación cuidadosa y deliberada de los restos post-mortem. La presencia de adornos personales, incluyendo garras de águila real, perforadas encontradas en varios yacimientos neandertales del sur de Europa, añade otra capa de complejidad a esta imagen. Estos no eran seres que vivían exclusivamente en el presente inmediato de la supervivencia bruta,
sino individuos capaces de atribuir significado simbólico a objetos y rituales. Que esa capacidad fuera equivalente a la nuestra, menor o simplemente diferente, es un debate que la ciencia todavía no ha cerrado con total certeza, pero que existía en alguna forma significativa ya no es cuestionable con honestidad intelectual. El yacimiento de Shanidar, en las montañas del Kurdistán iraquí, entregó a la arqueología en el año 1957 uno de los hallazgos más citados y más debatidos de toda la paleoantropología moderna. Entre los restos encontrados por el equipo, liderado por Ralph Solecki, había un individuo, catalogado como Shanidar I, que había sobrevivido durante décadas, con una serie de lesiones traumáticas que hacían su supervivencia sin asistencia prolongada prácticamente imposible desde cualquier punto de vista médico. Su brazo derecho había sufrido una lesión que lo dejó completamente no funcional antes de la edad adulta. Su órbita ocular izquierda mostraba daño que sugería ceguera parcial o total en ese lado, y tenía lesiones en el pie y la pierna que habrían dificultado severamente la locomoción independiente en terreno accidentado. Y sin embargo, vivió, y los huesos muestran que vivió durante años después de adquirir esas lesiones, con el tejido óseo cicatrizando y adaptándose a condiciones que sin cuidado externo habrían sido fatales en pocas semanas. Esto es inversión de recursos colectivos en un individuo incapaz de cazar ni de contribuir de forma directa a la supervivencia del grupo durante períodos prolongados. Esto es, en cualquier definición funcional del término, altruismo social organizado y deliberado. La Ferracie, en la Dordoña francesa, aportó un tipo diferente de evidencia igualmente difícil de encajar en la narrativa tradicional. Allí, excavaciones realizadas a lo largo del siglo XX descubrieron un conjunto de al menos 7 enterramientos deliberados de individuos neandertales, incluyendo adultos y niños, depositados en posiciones específicas, con una consistencia que no puede explicarse por casualidad geológica ni por deposición natural de sedimentos. Algunos de los cuerpos estaban en posición fetal, orientados de manera coherente respecto a puntos del horizonte y asociados con depósitos de ocre rojo, un pigmento mineral que requería extracción y procesamiento deliberado antes de poder ser aplicado. El ocre rojo aparece en decenas de yacimientos neandertales a lo largo de Europa, con una frecuencia que los arqueólogos ya no pueden atribuir a usos exclusivamente prácticos o utilitarios. Su cantidad y consistencia señalan hacia un uso simbólico o ritual que implica inevitablemente un sistema de significados compartidos dentro del grupo. Un sistema de significados compartidos es, dicho con otra formulación, la base funcional de cualquier cultura, y la cultura no se puede encender como el fuego ni tallar como el sílex. Tiene que transmitirse de mente a mente, a través del lenguaje o de algo suficientemente parecido a él para cumplir la misma función de transferencia de información compleja entre individuos. La imagen que emerge de estos yacimientos no es la del bruto encorvado de las películas, es la de una civilización diferente, construida sobre principios distintos de los que el Homo sapiens eventualmente desarrollaría, pero no inferior en complejidad adaptativa ni en sofisticación social a ninguna cultura humana temprana documentada con rigor. Hollywood no inventó la mentira del neandertal incompetente desde la nada. La heredó de una ciencia que durante demasiado tiempo interpretó la diferencia como deficiencia, que confundió lo no familiar con lo primitivo,
y que proyectó sobre los restos fósiles los prejuicios de épocas que necesitaban una frontera clara entre el animal y el humano para sentirse cómodas con su propia identidad. Los neandertales cruzaban esa frontera en múltiples dimensiones, y eso resultaba incómodo para una narrativa que necesitaba héroes evolutivos claros y borradores desechados sin ambigüedad. Pero la incomodidad de la evidencia no la hace desaparecer, la acumula, la afina y la vuelve más insistente con cada nueva excavación y cada nuevo análisis genético o biomecánico disponible. Entonces, si su cerebro era grande, si cuidaban a sus enfermos, si enterraban a sus muertos con ritual y pigmento simbólico, y si fabricaban adornos y herramientas de una precisión que requería planificación secuencial y transmisión de conocimiento técnico entre generaciones, ¿por qué durante 400.000 años de inviernos glaciales la cultura popular los recuerda temblando junto a una hoguera mal encendida, sin recursos ni estrategia ante el frío que los rodeaba? La respuesta tiene que ver, de manera fundamental, con lo que el cuerpo neandertal era capaz de hacer mucho antes de encender su primera llama, porque ese cuerpo, que durante décadas fue leído como una señal de torpeza y arcaísmo evolutivo, era en realidad una máquina térmica de una precisión extraordinaria, diseñada por 400.000 años de selección implacable en los entornos más fríos que Europa ha producido en toda su historia climática reciente. Y entender esa máquina, sus dimensiones exactas, sus mecanismos específicos y su rendimiento cuantificable ante el frío extremo, cambia de manera radical la pregunta que deberíamos estar haciendo. No cómo sobrevivieron a pesar de su cuerpo, sino cómo sobrevivieron gracias a él, antes de fabricar una sola herramienta, antes de encender la primera llama, antes de cubrir el suelo de un refugio con pieles tensadas sobre postes de hueso. El neandertal ya llevaba encima la solución más sofisticada al problema del frío extremo que la evolución había producido en millones de años de historia del linaje humano. No era una solución improvisada ni parcial, sino un sistema integrado de adaptaciones anatómicas que actuaban en concierto, cada una reforzando a las demás, diseñadas por cientos de miles de años de selección natural en los entornos más fríos y exigentes que el continente europeo ha generado desde que los primeros homínidos cruzaron sus fronteras. La ciencia tiene un nombre para el principio que gobierna la primera de esas adaptaciones: la regla de Bergmann, formulada en el siglo XIX por el biólogo alemán Carl Bergmann, que observó que dentro de una especie de animales de sangre caliente, los individuos que habitan en zonas más frías tienden sistemáticamente a tener mayor masa corporal que sus congéneres de zonas cálidas. Un cuerpo más grande genera más calor metabólico en términos absolutos y al mismo tiempo presenta una relación entre superficie y volumen más favorable para retenerlo, porque el calor se pierde a través de la piel, pero se genera en la masa total de tejido activo. El neandertal europeo era la encarnación extrema de ese principio, llevado a un grado de especialización que los paleoantropólogos describen con el término hiperpolar: más compacto, más masivo y más eficiente térmicamente que cualquier población humana documentada en tiempos históricos, incluyendo las comunidades inuit del Ártico canadiense, que la ciencia moderna considera la mejor referencia viva para este tipo de adaptación. Los datos concretos confirman esta lectura con una precisión que no deja margen para la interpretación generosa.
Los estudios biomecánicos y de reconstrucción de masa corporal, publicados en las últimas 2 décadas, basados en el análisis de la cabeza del fémur como indicador de la masa total, estiman que el neandertal europeo promedio pesaba entre 72 y 85 kilogramos distribuidos en una estatura media de entre 162 y 167 centímetros, lo que produce un índice de masa corporal elevado con una densidad muscular y ósea que no tiene equivalente exacto en ninguna población humana moderna documentada. La regla de Allen, complementaria a la de Bergman, establece que en climas fríos, las extremidades de los animales de sangre caliente tienden a acortarse en relación al torso, reduciendo la superficie de piel expuesta a la disipación de calor. El neandertal cumple esta regla con una fidelidad que los investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva describen como la más extrema registrada en cualquier homínido, con índices braquiales y crurales que miden la longitud relativa del antebrazo respecto al brazo y de la espinilla respecto al muslo, que se sitúan sistemáticamente por debajo de cualquier población moderna, incluyendo los grupos circumpolares del hemisferio norte. ¿Esto significaba menos superficie radiante, menor pérdida de calor por convección en el viento y una redistribución de la masa muscular hacia los segmentos próximos del cuerpo, donde podía generar temperatura sin exponer tejido al frío exterior? No era una limitación anatómica, era arquitectura térmica de precisión, pero la anatomía neandertal no se limitaba a ajustar proporciones. El esqueleto en su conjunto era una estructura de una robustez que excede con claridad la necesidad mecánica de moverse y cazar. Las inserciones musculares en los huesos de los neandertales presentan crestas y tuberosidades tan pronunciadas que los biomecánicos modernos han estimado que la masa muscular total de un neandertal adulto de complexión media superaba en entre 20 y 30% la de un atleta de élite del Homo sapiens contemporáneo de talla equivalente. El tejido muscular es metabólicamente activo incluso en reposo. Genera calor constantemente como subproducto de sus procesos bioquímicos básicos, y en condiciones de frío extremo puede aumentar esa producción a través del temblor y la termogénesis sin escalofríos, un mecanismo en el que las fibras musculares producen calor sin movimiento observable mediante contracciones microscópicas y rápidas. Un cuerpo con masa muscular un 25% mayor que el nuestro no solo caza y escala mejor en terreno glacial accidentado, produce significativamente más calor metabólico basal, lo que significa que su temperatura corporal central se mantiene dentro de rangos seguros, con un gasto energético relativo menor, por unidad de temperatura conservada. Esta diferencia entre el neandertal y el Homo sapiens moderno equivale, en términos de eficiencia térmica, a llevar puesta una capa interior de aislamiento que ninguna tecnología textil puede replicar exactamente, porque está integrada en la biología misma del organismo y no puede mojarse, rasgarse ni perderse en la oscuridad. La nariz neandertal merece una mención específica, porque durante décadas fue leída como un rasgo paradójico y mal comprendido. Las cavidades nasales de los neandertales eran notablemente grandes, con una apertura nasal externa más amplia que la de los humanos modernos, una característica que los anatomistas del siglo XX interpretaron como un índice de primitivismo morfológico, sin mayor funcionalidad térmica. Esta interpretación fue demolida por un estudio publicado en el año 2017 en las actas de la Royal Society B de Londres,
en el que un equipo internacional de investigadores utilizó dinámica de fluidos computacional para simular el flujo de aire a través de reconstrucciones digitales de la cavidad nasal neandertal y compararla con la del Homo sapiens y con la del Homo heidelbergensis, el ancestro común de ambas especies. Los resultados fueron inequívocos. La nariz neandertal acondicionaba el aire inspirado con una eficiencia que superaba a la del heidelbergensis en todos los parámetros medidos, calentando y humidificando el aire frío y seco del Pleistoceno antes de que alcanzara los pulmones, con una efectividad comparable a la de los grupos de Homo sapiens adaptados a climas árticos, aunque por una vía anatómica diferente. La paradoja desaparecía al incorporar la bioenergética al análisis. La apertura nasal amplia no era un fallo de diseño, sino una solución específica para un cuerpo robusto con altas demandas de oxígeno, que necesitaba mover más volumen de aire por ciclo respiratorio que un Homo sapiens de complexión más ligera. El aire pasaba en mayor cantidad, pero a través de un sistema de turbinales internas y mucosa nasal, diseñado para maximizar el contacto entre el flujo de aire y las superficies calientes y húmedas, logrando el mismo resultado de acondicionamiento por una geometría distinta. Distinto no significaba inferior, significaba una solución de ingeniería alternativa, optimizada para un cuerpo diferente. El tejido óseo mismo refuerza la imagen de una arquitectura diseñada para resistir. La densidad ósea de los neandertales adultos superaba consistentemente a la de los humanos modernos, comparables en un porcentaje que los análisis de tomografía computarizada publicados en los últimos 15 años sitúan entre el 15 y el 25% en los huesos de las extremidades. Esta densidad adicional no solo protegía contra las fracturas en actividades de caza de megafauna a corta distancia, que implicaban impactos físicos directos con animales de varias toneladas, sino que también contribuía a la masa térmica total del organismo, funcionando como un depósito de calor que se cargaba durante la actividad física y liberaba lentamente durante el reposo. Existe incluso evidencia de que los neandertales tenían una mayor proporción de grasa subcutánea que el Homo sapiens en condiciones equivalentes, inferida a partir de los patrones de inserción muscular y del análisis de isótopos estables en tejido óseo, lo que añadiría una capa adicional de aislamiento entre la piel y la musculatura. Grasa, músculo, hueso denso, proporciones compactas, nariz acondicionadora. Cada característica del cuerpo neandertal que la anatomía del siglo XX leía como un rasgo arcaico o subóptimo, resulta ser, bajo el escrutinio de la biomecánica y la fisiología modernas, un elemento de un sistema térmico integrado cuya coherencia interna es difícil de explicar como producto del azar. Y aquí emerge el primer reencuadre que la evidencia exige. El cuerpo neandertal no era una versión inacabada del cuerpo humano moderno, una aproximación torpe a un diseño que el Homo sapiens eventualmente perfeccionaría. Era un diseño diferente, desarrollado con objetivos diferentes bajo presiones seleccionadas diferentes, y en las condiciones para las que fue construido, funcionaba con una eficiencia que la fisiología deportiva moderna respeta. Los estudios de rendimiento atlético en frío extremo, publicados en los últimos 20 años, confirman que las proporciones corporales neandertales habrían conferido ventajas termorregulatorias reales y cuantificables en ambientes por debajo de 0 grados, ventajas que los humanos modernos compensamos con tecnología textil y calefacción artificial, pero que el neandertal
no necesitaba compensar porque las llevaba incorporadas. Esto no resolvía todos los problemas del invierno glacial, porque ninguna adaptación fisiológica, por extraordinaria que sea, puede reemplazar completamente la necesidad de calorías, refugio y conocimiento acumulado para sobrevivir cuando la temperatura desciende lo suficiente y durante el tiempo suficiente. El cuerpo era la primera línea de defensa, no era la única, y la siguiente línea, aquella que los neandertales construyeron con sus manos y con su inteligencia deliberada en el paisaje físico que habitaban, resulta igualmente sorprendente cuando la examinas con los datos que las excavaciones han puesto sobre la mesa. Hay una idea que el cine ha repetido hasta convertirla en axioma visual. El neandertal acurrucado junto a una llama temblorosa, en la boca de una cueva oscura, rezando para que el fuego no se apague mientras el viento aúlla afuera. Es una imagen poderosa. Es también profundamente incompleta. Los neandertales usaban el fuego, sí, y la evidencia arqueológica lo confirma con una abundancia que ya no deja espacio para la duda, pero la forma en que lo usaban, los contextos en que lo integraban y la sofisticación estructural de los espacios en que lo encendían revelan algo radicalmente diferente a la escena de supervivencia desesperada que Hollywood ha codificado como verdad histórica. El fuego neandertal no era un accidente de la naturaleza capturado con suerte en los dedos de un ser confundido. Era un recurso tecnológico deliberado, integrado en una arquitectura espacial de asentamiento que los investigadores han tardado décadas en comenzar a comprender en toda su coherencia interna. Y cuando lo examinas a la luz de los yacimientos que lo documentan con mayor precisión, lo que encuentras no es primitivismo improvisado, sino ingeniería del entorno construida con los materiales disponibles y una lógica de diseño que resiste el análisis moderno con sorprendente solidez. El abric romaní, un abrigo rocoso situado en Capellades, en la provincia de Barcelona, es quizás el laboratorio arqueológico más completo disponible para estudiar el uso neandertal del fuego en toda Europa. Las excavaciones sistemáticas llevadas a cabo por el equipo del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, a lo largo de décadas, han recuperado en sus niveles estratigráficos, datados entre 55.000 y 60.000 años de antigüedad, una densidad de evidencia de combustión que no tiene equivalente en ningún otro sitio del registro europeo. Los investigadores han documentado decenas de hogares distribuidos a lo largo del abrigo, en posiciones que no son aleatorias. Están ubicados en relación directa con zonas de talla de sílex, áreas de procesamiento de fauna y espacios de descarte de residuos, lo que implica una organización funcional del espacio doméstico que divide el refugio en zonas de actividad específica, con el fuego como elemento organizador central. En los niveles más recientes se han identificado pequeños hogares secundarios de apenas 10 centímetros de diámetro, agrupados en patrones que los arqueólogos interpretan como estructuras de cocción controlada para carne, posiblemente sostenidas sobre palos en disposición horizontal. La conservación excepcional de los carbones de madera en el sitio ha permitido además identificar las especies vegetales utilizadas como combustible, confirmando que los neandertales seleccionaban activamente las maderas con mayor poder calorífico disponibles en el entorno inmediato, lo que implica un conocimiento botánico práctico transmitido entre generaciones y aplicado con criterio sistemático. Roch de Marsal, en la Dordoña francesa,
añade otra dimensión crucial al cuadro. Las excavaciones renovadas en ese sitio, cuyos resultados fueron publicados en detalle en los últimos 15 años, expusieron una serie de estructuras de combustión perfectamente conservadas, asociadas a ocupaciones neandertales ricas en utillaje, fechadas en el Paleolítico medio tardío. Los análisis de micromorfología de suelo, espectrometría infrarroja por transformada de Fourier y sistemas de información geográfica aplicados a los sedimentos del hogar revelaron que las estructuras de combustión en Roc de Marsal muestran una preservación mínima o nula de movimiento postdeposicional, lo que significa que lo que los arqueólogos están mirando es esencialmente el hogar tal como los neandertales lo dejaron la última vez que lo usaron, congelado en el tiempo por los sedimentos que lo cubrieron. Lo que esa imagen muestra no es ceniza dispersa al azar, sino capas de combustión organizadas, con materiales quemados en posiciones específicas y una estructura sedimentaria que distingue claramente entre episodios de fuego sucesivos. El fuego en Roc de Marsal no era un evento único y desesperado. Era una práctica repetida, estructurada y suficientemente habitual como para dejar múltiples capas de evidencia superpuestas con coherencia estratigráfica. Pero el fuego, por sí solo, presenta un problema fundamental en el contexto glacial del Pleistoceno superior europeo. Es difícil de mantener. Las ventiscas podían durar días. La madera húmeda no arde. Las temperaturas que rondan los 40 grados bajo cero consumen cualquier fuente de calor, con una eficiencia que ningún hogar abierto puede compensar indefinidamente. Aquí es donde la segunda gran estrategia de construcción de calor neandertal revela su importancia completa, y donde la arqueología ha producido algunos de sus hallazgos más espectaculares de las últimas décadas. Los neandertales no dependían exclusivamente de las cuevas y abrigos rocosos como refugio. Construían estructuras deliberadas, de diseño planificado, con materiales seleccionados por sus propiedades mecánicas y por su disponibilidad local. Y la evidencia más extraordinaria de esa capacidad constructiva procede no del oeste europeo, donde las cuevas abundaban, sino de las llanuras abiertas del este del continente, donde la roca no estaba disponible y la necesidad de ingeniería estructural era absoluta. El yacimiento de Molodova, en el actual territorio de Ucrania Oriental, documentado por equipos de investigación soviéticos a partir de mediados del siglo XX y reanalizado con técnicas modernas en las últimas décadas, reveló los restos de una estructura construida con 116 huesos grandes de mamut lanudo, incluyendo cráneos, mandíbulas, 14 colmillos y fémures, dispuestos en una configuración circular o elíptica que alcanzaba hasta 8 metros en sus partes más anchas. La datación del yacimiento sitúa la construcción en torno a 40.000 años de antigüedad, en plena ocupación neandertal de la región, y los análisis de la disposición de los huesos confirman lo que los investigadores describen con una frase que merece repetirse: los huesos fueron deliberadamente seleccionados. No había un criterio aleatorio ni oportunista en qué hueso colocar en qué posición. Los elementos más pesados y estructuralmente sólidos aparecen en las posiciones de carga, mientras que los de mayor superficie plana aparecen en configuraciones consistentes con paneles o barreras al viento. En el interior de la estructura, los análisis sedimentarios identificaron restos de hogar en posición central, lo que significa que la arquitectura de huesos no era simplemente un perímetro simbólico, sino un sistema diseñado
para contener y amplificar el calor generado por la combustión interna, reduciendo las pérdidas por convección al viento exterior. Un ingeniero térmico moderno reconocería el principio inmediatamente. Masa térmica en las paredes, barrera al viento en el perímetro, fuente de calor centralizada. La diferencia es que este diseño fue ejecutado hace 40.000 años, sin manuales de ingeniería, con huesos de animales que pesaban varios cientos de kilogramos cada uno. La selección de las pieles como material de aislamiento complementario a la estructura dura representa la tercera capa de este sistema integrado de construcción de calor, y aunque la conservación de materia orgánica perecedera en el registro paleolítico es extremadamente difícil, las evidencias indirectas son consistentes y persuasivas. Los neandertales procesaban pieles con herramientas de sílex de manera sistemática y competente, como demuestran los patrones de microwear en raspadores encontrados en docenas de yacimientos europeos, y los análisis de isótopos de nitrógeno en restos de fauna de sus campamentos confirman que los animales eran cazados en pleno invierno, la estación en que los pelajes son más densos y cálidos. Los útiles identificados como raspadores laterales en el utillaje musteriense, la tradición tecnológica neandertal por excelencia, presentan huellas de uso consistentes con el raspado prolongado de pieles para eliminar el tejido subcutáneo antes del curtido o del secado al humo, un proceso que requiere habilidad técnica acumulada y conocimiento de los tiempos y métodos óptimos para cada especie de presa. La combinación de estructura de huesos como barrera al viento, pieles tensadas como aislamiento de las paredes y el techo, y hogar centralizado como fuente de calor activa, creaba un microclima interior que los modelos de simulación térmica publicados en estudios recientes estiman podría mantener temperaturas interiores entre 15 y 25 grados por encima de la temperatura exterior, incluso sin fuego constante, gracias a la masa térmica acumulada en los materiales de construcción. 15 grados de diferencia con el exterior no suenan espectaculares hasta que recuerdas que el exterior estaba a 40 bajo cero, lo que sitúa el interior de la estructura en una temperatura que, combinada con la termogénesis corporal de varios individuos durmiendo juntos, resulta perfectamente compatible con la supervivencia sin equipamiento moderno adicional. El fuego, entonces, no era la única solución neandertal al frío, ni la más crítica en términos de continuidad. Era el elemento más visible de un sistema de gestión térmica que incluía selección de sitio, arquitectura de materiales locales, aislamiento con pieles y agrupamiento corporal. Era también el elemento más frágil del sistema, el que podía apagarse en una ventisca, el que requería combustible seco y condiciones atmosféricas favorables para encenderse. Pero la arquitectura y las pieles seguían funcionando cuando el fuego se apagaba. La masa corporal y la musculatura del neandertal seguían generando calor cuando no había ninguna llama disponible. El sistema estaba diseñado, consciente o inconscientemente, para tener redundancias, para que el fallo de una capa no implicara el colapso de todo el conjunto. Esta redundancia térmica es exactamente lo que habría necesitado cualquier grupo humano para sobrevivir inviernos que podían durar 7 u 8 meses consecutivos con temperaturas letales. Y sin embargo, incluso este sistema integrado de cuerpo robusto, arquitectura inteligente y fuego controlado dejaba un problema sin resolver, uno que ninguna pared de huesos puede solucionar por sí sola: las calorías. El calor se puede conservar con arquitectura,
Pero primero hay que producirlo, y producirlo requiere combustible metabólico en cantidades que el invierno glacial europeo no entregaba fácilmente a quienes no sabían exactamente dónde buscarlo y cómo extraerlo con máxima eficiencia. Piensa en lo que tu cuerpo necesita para mantenerse caliente a 20 grados bajo cero durante 8 horas seguidas sin ropa de alta tecnología. Los fisiólogos tienen esa cifra calculada con bastante precisión. Entre 1000 y 6000 kilocalorías diarias, dependiendo del peso corporal, la actividad y la intensidad del frío. Para ponerlo en perspectiva, un atleta olímpico en período de entrenamiento intensivo consume aproximadamente 1000 kilocalorías al día, y ese atleta no está tratando activamente de no morir de hipotermia en una llanura glacial. Un neandertal adulto, con su masa muscular y su tasa metabólica, características necesitaba, en pleno invierno pleistocénico, una cantidad de calorías que ninguna dieta basada principalmente en vegetales podía proporcionar de manera realista en los meses en que la vegetación comestible desaparecía bajo metros de nieve. El problema calórico del invierno glacial es, en esencia, un problema de densidad energética. Se necesitan fuentes de energía tan concentradas en tan poco volumen y peso como sea posible, porque buscar comida cuando hace 40 bajo cero consume calorías a una velocidad que una dieta de bajo rendimiento energético nunca puede compensar de manera sostenible. La solución que los neandertales desarrollaron para este problema revela, una vez más, un nivel de sofisticación estratégica que la narrativa del homínido primitivo nunca fue capaz de acomodar. Los análisis de isótopos estables en huesos neandertales llevan más de 2 décadas entregando datos que los paleoantropólogos describen con una palabra que no admite matices: inequívocos. El nitrógeno tiene 2 isótopos estables, el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, y la relación entre ambos en el tejido óseo de un animal refleja su posición en la cadena trófica con una fidelidad que la bioquímica ha documentado exhaustivamente. Cada eslabón hacia arriba en esa cadena eleva la proporción de nitrógeno 15 en aproximadamente 3 unidades de delta, una constante lo suficientemente estable como para ser usada como indicador de dieta con alta fiabilidad. Los neandertales de yacimientos tan distantes entre sí como Spy, en Bélgica, Pindija, en Croacia y varios sitios del sur de Francia, muestran valores de nitrógeno 15 que los sitúan consistentemente en el nivel trófico más elevado del ecosistema glacial europeo. Por encima de los osos cavernarios, por encima de los zorros árticos, a la par o por encima de los lobos y las hienas manchadas, que son los depredadores de referencia para comparación en los estudios isotópicos de ese período. Esto no era una dieta omnívora con énfasis ocasional en la proteína animal. Era una dieta hipercarnívora sistemática, estructurada en torno a la megafauna disponible como fuente principal de energía densa, con un porcentaje de calorías de origen animal que algunos investigadores estiman por encima del 80% en las poblaciones europeas de invierno. Esta no era una dieta elegida por preferencia culinaria. Era una solución de ingeniería nutricional adaptada a las demandas calóricas extremas de un entorno letal. Pero cazar megafauna en el Pleistoceno superior no era una actividad que se llevara a cabo con una piedra afilada y suficiente valentía. Los mamuts lanudos adultos pesaban entre 6 toneladas. Los rinocerontes lanudos superaban las 2 toneladas. Los bisontes esteparios,
los caballos salvajes y los renos, que representaban las presas de tamaño mediano preferidas en muchos contextos estacionales, eran animales rápidos, fuertes y suficientemente peligrosos como para matar a un cazador humano sin necesidad de defensas especiales. La tecnología que los neandertales desarrollaron para abordar este problema es conocida en arqueología como la tecnología Levallois, un sistema de preparación de núcleos de sílex de una sofisticación conceptual que tardó décadas en ser reconocida como tal. En el método Levallois, el tallador no simplemente golpea un bloque de piedra hasta producir un borde cortante, planifica la forma final de la lasca que desea obtener antes de comenzar, preparando sistemáticamente el núcleo con una serie de golpes periféricos que crean una plataforma de percusión precisa desde la que, con un único golpe final certero, se desprende una lasca de forma predefinida, con el perfil, el grosor y el ángulo de filo exactos que el tallador tenía en mente desde el inicio del proceso. La producción de una herramienta Levallois de calidad requiere entre 15 y 30 pasos técnicos secuenciales que no toleran el error, porque un golpe mal calculado en cualquier fase intermedia destruye el núcleo y desperdicia el material. Esto es pensamiento abstracto tridimensional aplicado a la manufactura de herramientas, y su presencia sistemática en los registros arqueológicos neandertales de toda Europa y el Próximo Oriente durante más de 200.000 años confirma de manera inapelable la existencia de capacidad cognitiva para la planificación secuencial y para la transmisión cultural del conocimiento técnico entre generaciones. Las puntas de lanza neandertales fabricadas con tecnología Levallois y enmangadas en astas de madera mediante adhesivos compuestos de brea de abedul y resinas vegetales, evidencia documentada en yacimientos como Conisaue, en Alemania, y Campitello, en Italia, constituyen una tecnología de caza de largo alcance que transformaba el cuerpo del neandertal en algo más que un combatiente de fuerza bruta. Los estudios de marcas de impacto en huesos de fauna recuperados en yacimientos neandertales, publicados en los últimos 20 años, muestran patrones de entrada de proyectil en zonas anatómicas específicas de los animales, costillas, escápulas, vértebras cervicales, que implican lanzamientos dirigidos con precisión a áreas de alta vulnerabilidad vascular. Los neandertales no simplemente embestían a sus presas, las acechaban, las dirigían y elegían el momento y el ángulo de ataque con un criterio que maximizaba la probabilidad de muerte rápida y minimizaba el riesgo de lesión para el cazador. Las fracturas en espiral en las diáfisis de huesos largos de megafauna, un patrón diagnóstico de fractura intencional en hueso fresco, aparecen en densidades extraordinariamente altas en los yacimientos neandertales, confirmando que el procesamiento de la presa no terminaba con la extracción de carne, sino que continuaba hasta llegar a los recursos energéticos más concentrados disponibles en el esqueleto, la médula ósea y el tejido esponjoso impregnado de grasa de las epífisis. La médula ósea es la joya calórica escondida dentro de los huesos largos de los mamíferos de tamaño grande. Un fémur de bisonte adulto contiene entre 300 y 500 gramos de médula con una densidad energética de aproximadamente 7 kilocalorías por gramo, lo que significa que un único hueso correctamente procesado entrega entre 2.000 y 3.500 kilocalorías en un paquete que no requiere cocción para ser consumido, aunque la cocción aumenta su digestibilidad y reduce el riesgo de contaminación bacteriana
en condiciones de almacenamiento difícil. Los neandertales no solo extraían médula de los huesos frescos de animales recién cazados. La evidencia de yacimientos como Combe Grenal, en la Dordoña, y Abric Romaní sugiere que en algunos casos almacenaban huesos enteros durante días o semanas antes de abrirlos, posiblemente esperando condiciones de frío extremo que funcionaban como refrigeración natural y preservaban el contenido. La extracción de grasa del tejido esponjoso de las epífisis, un proceso más laborioso que la extracción de médula, requería hervir los fragmentos óseos en recipientes con agua para liberar los lípidos por diferencia de densidad, un proceso cuya evidencia indirecta aparece en la quema específica de ciertos fragmentos óseos en posiciones de hogar en múltiples sitios. Grasa hervida, médula extraída, carne asada. No era una cocina en ningún sentido contemporáneo del término, pero era una estrategia de procesamiento de alimentos diseñada para maximizar el rendimiento calórico de cada animal, cazado a un coste energético de búsqueda minimizado. El calendario de caza neandertal no era aleatorio ni oportunista, en el sentido en que la narrativa popular sugería. Los análisis de cemento dental en los dientes de fauna cazada por neandertales, una técnica que permite determinar la estación del año en que el animal murió con una precisión de aproximadamente 3 meses, revelan patrones de preferencia estacional claros en múltiples yacimientos europeos. Los renos y caballos eran cazados preferentemente en otoño, la estación en que esos animales acumulan sus mayores reservas de grasa subcutánea en preparación para el invierno, llegando en algunos casos a duplicar su porcentaje de grasa corporal respecto a los valores de primavera. Un reno cazado en octubre tiene significativamente más valor calórico que el mismo animal en abril, y los neandertales, lejos de ignorar esta variable, la incorporaban activamente en sus decisiones de cuándo y qué cazar. Este conocimiento del ciclo biológico de las presas, de sus patrones de movimiento estacional, de sus momentos de máxima vulnerabilidad y máximo valor nutricional, no es información que se descubre en una tarde de observación. Es conocimiento acumulado durante generaciones, transmitido a través de canales de comunicación suficientemente precisos como para codificar variables múltiples sobre animales específicos en paisajes cambiantes. No era conocimiento escrito, pero era conocimiento, en el sentido más funcional y exigente del término, y su existencia implica las capacidades cognitivas y sociales que lo hacen posible. Todo este sistema de caza estratégica, extracción calórica máxima y conocimiento ecológico acumulado funcionaba como el combustible del organismo que la arquitectura térmica del capítulo anterior construía para conservar. Pero ni el cuerpo más robusto, ni el refugio mejor diseñado, ni la dieta más inteligente podían sostener solos 400.000 años de supervivencia en el hielo. Faltaba la variable que multiplica el efecto de todas las demás, la red invisible que conectaba a los individuos entre sí y convertía la suma de sus capacidades en algo cualitativamente diferente y superior a sus partes. Existe un experimento mental que los paleoantropólogos utilizan ocasionalmente en contextos académicos para ilustrar un punto que los datos por sí solos tardan en transmitir con la claridad emocional que merece. Imagina a un único neandertal adulto, perfectamente equipado con todas las adaptaciones anatómicas documentadas, con conocimiento pleno de las técnicas de talla Levallois y de extracción de médula ósea, con acceso a un refugio construido con huesos de mamut y pieles bien curtidas, enfrentando solo un invierno glacial europeo,
de 7 meses de duración. Ese individuo, con toda su extraordinaria biología y toda su tecnología, tiene probabilidades de supervivencia significativamente menores que un grupo de 8 a 15 individuos con las mismas capacidades, pero con la posibilidad de dividir las tareas, compartir la información, cuidar a los enfermos, vigilar por turnos y acumular conocimiento colectivo que ningún cerebro individual, por capaz que sea, puede contener en su totalidad. La diferencia entre el individuo y el grupo no es aritmética. No es simplemente que 15 personas comen más que una sola. Es que 15 personas organizadas hacen posibles cosas que son literalmente imposibles para una sola, independientemente de su capacidad individual. Esta diferencia cualitativa entre la suma de las partes y el sistema completo es la variable que toda la biología, la arquitectura y la dieta neandertal no explican por sí solas, y es también la variable que la arqueología ha tardado más en documentar con precisión, porque deja las huellas más difusas en el registro físico. Pero esas huellas están ahí, y cuando las ves, la imagen que construyen resulta ser la más impresionante de todas. Los sílex documentados en yacimientos neandertales europeos proceden con frecuencia de fuentes geológicas que se encuentran a distancias que desafían cualquier modelo de movilidad oportunista o individual. En el yacimiento de Maastricht-Belvedere, en los Países Bajos, se han recuperado herramientas de sílex cuya composición geoquímica las vincula con canteras situadas a más de 120 kilómetros de distancia, datadas en torno a 250.000 años de antigüedad, lo que las convierte en algunos de los indicadores más tempranos de movilidad de recursos a larga distancia en el registro humano europeo. En sitios del sur de Francia y del norte de España, las materias primas identificadas en útiles neandertales provienen sistemáticamente de fuentes separadas entre sí por cordilleras, valles fluviales y centenares de kilómetros de terreno glacial, lo que implica o bien grupos con rangos de movimiento estacional extraordinariamente amplios, o bien redes de intercambio entre grupos distintos que mantenían contacto regular y suficientemente confiable como para transferir materiales estratégicos. Esta segunda interpretación, que durante décadas fue considerada demasiado sofisticada para ser atribuida a los neandertales sin evidencia adicional, ha ganado apoyo creciente en la literatura especializada de los últimos 15 años, a medida que el volumen de datos sobre movilidad de materias primas se ha vuelto demasiado consistente como para explicarse exclusivamente por el movimiento de grupos individuales sin ningún tipo de red de contacto entre comunidades. Una red de intercambio de materiales estratégicos no es simplemente comercio, es política, es confianza institucionalizada, es memoria colectiva de quién tienes en el horizonte y qué puedes esperar de ellos cuando los encuentres. La transmisión del conocimiento técnico a través de generaciones es quizás la evidencia más poderosa de la dimensión social de la supervivencia neandertal y también la más difícil de ver directamente en el registro arqueológico. Pero hay una manera de inferirla con solidez: la estabilidad tecnológica. La tradición musteriense, el conjunto tecnológico característico de los neandertales europeos, se mantiene reconocible y consistente durante más de 200.000 años en yacimientos distribuidos desde el Atlántico hasta los Urales. 200.000 años de estabilidad tecnológica reconocible no son el resultado de un descubrimiento accidental repetido de forma independiente en cada generación,
son la firma inequívoca de un sistema de transmisión cultural activo, deliberado y suficientemente robusto como para transferir información técnica compleja a través de centenares de generaciones sin pérdida significativa de fidelidad. Aprender a tallar sílex con técnica Levallois requiere entre cientos y miles de horas de práctica guiada, como confirman los experimentos de arqueología experimental realizados en las últimas décadas con talladores modernos especialmente entrenados. Esa guía no puede venir de un objeto inanimado. Tiene que venir de un individuo con conocimiento previo que observa, corrige y demuestra en tiempo real. Esto es enseñanza, no de la forma institucional que reconocemos en las escuelas del siglo XXI, pero sí en su función esencial de transferir conocimiento acumulado de quienes saben a quienes todavía no saben, acortando la curva de aprendizaje individual con la experiencia colectiva de generaciones anteriores. La comparación con el Homo sapiens arroja luz sobre lo que realmente explicó el final de los neandertales y lo que ese final no fue. Los humanos modernos llegaron a Europa hace aproximadamente 45.000 años, equipados con algo que los neandertales no tenían o tenían en menor grado: redes sociales de escala suprarregional, con grupos capaces de mantener contacto e intercambio de información, con comunidades situadas a cientos o miles de kilómetros de distancia, creando una red de conocimiento distribuido que podía absorber y transmitir innovaciones tecnológicas con una velocidad que el sistema musteriense neandertal no igualaba. No fue una superioridad intelectual individual lo que determinó el resultado. Los cerebros neandertales eran, como ya hemos establecido, comparables o superiores en volumen al del Homo sapiens contemporáneo. Fue una diferencia en la arquitectura de las redes sociales, en la escala del sistema de intercambio de información, lo que creó una ventaja acumulativa que se expresó en el acceso a innovaciones tecnológicas a una velocidad que la tradición musteriense no podía igualar en el largo plazo. Los neandertales no perdieron una guerra de inteligencia, perdieron una guerra de conectividad. Y esa distinción importa profundamente para entender quiénes eran y qué representó su desaparición para la historia de la vida en este planeta. Pero los neandertales no desaparecieron sin dejar rastro, y aquí el relato da un giro que ninguna narrativa de extinción limpia puede acomodar con comodidad. Los análisis genómicos publicados a partir del año 2010 por el equipo del Instituto Max Planck, liderado por Svante Paavo, trabajo que valió a Paavo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2022, revelaron que todas las poblaciones humanas modernas de origen no africano llevan en su genoma entre 1% de ADN de origen neandertal, heredado de episodios de cruce entre las dos especies en el Próximo Oriente y en Europa, durante el período en que coexistieron. Este ADN no es residuo inerte ni ruido genético. Se ha demostrado que fragmentos del genoma neandertal heredado por los humanos modernos incluyen variantes relacionadas con la respuesta inmune a patógenos específicos del entorno euroasiático, con la regulación de la melanina y el ritmo circadiano en latitudes de baja luz solar invernal, y con aspectos de la morfología ósea y la densidad muscular que los investigadores asocian directamente con las adaptaciones al frío que hemos descrito. Los neandertales nos dejaron no solo herramientas conceptuales en el registro arqueológico, sino soluciones biológicas codificadas en nuestro propio ADN. Soluciones que 400.000 años de inviernos glaciales habían afinado hasta la perfección
y que el Homo sapiens incorporó en su propio genoma cuando los dos linajes se encontraron en los pasillos de un continente que ambos reclamaban como propio. Y entonces, cuando unes todos los hilos, cuando colocas el cuerpo diseñado para el frío junto a la arquitectura de huesos y pieles, junto a la dieta hipercalórica extraída con conocimiento ecológico, acumulado durante generaciones, junto a las redes de intercambio que cruzaban glaciares y ríos, junto al cuidado de los enfermos y el entierro de los muertos con pigmento rojo y ritual compartido, lo que ves no es un fracaso evolutivo. Lo que ves es una civilización, diferente a la nuestra en su expresión, distinta en su escala y en su tecnología, pero idéntica en su principio generativo. La inteligencia que se multiplica cuando se comparte. El conocimiento que se vuelve invencible cuando se transmite. La cooperación que convierte la fragilidad individual en una fortaleza colectiva capaz de resistir cualquier invierno que el planeta pueda generar. Sobrevivieron 400.000 años sin electricidad, sin calefacción central, sin tejidos sintéticos, ni supermercados, ni hospitales. Lo hicieron porque construyeron sistemas, porque enseñaron lo que sabían, porque cuidaron a quienes no podían cuidarse solos, y porque encontraron en la colaboración la única respuesta que el frío extremo no tiene defensa contra ella. Tú llevas en tu cuerpo, literalmente, una fracción de lo que aprendieron. La próxima vez que sientas frío y busques instintivamente el calor de otra persona o el refugio de una estructura construida por manos humanas, recuerda que ese impulso tiene 400.000 años de historia detrás, escrita en hueso y ceniza y sílex tallado en la oscuridad de un invierno que no debería haber tenido supervivientes. La inteligencia más duradera que este planeta ha producido no fue la que conquistó el frío con tecnología cada vez más potente. Fue la que entendió, antes de que existiera ninguna palabra para describir el concepto, que ningún ser vivo sobrevive solo lo que es capaz de hacer en solitario, sino todo lo que es capaz de construir junto a los demás.